y presido la asociación Luchemos por la Vida, que nació hace casi 36 años, producto de la inquietud que azotaba a nuestro grupo con respecto a todos los días noticias de accidentes de tránsito y nadie hace ni dice nada, como si esto fuera totalmente normal, totalmente natural. Y bueno, aquí estamos, después de 36 años, preguntándonos lo mismo. ¿Acaso los siniestros de tránsito son algo natural? ¿Qué opinan? Que no. Así es, pero alguna vez se creyó que sí. Y justamente de eso quería empezar hablando, porque la historia de la seguridad vial es larga, es muy larga. Y si hoy luchamos ustedes especialmente, y agradezco mucho a la Fundación Estrellas Amarillas por tanto trabajo, tanto esfuerzo, extendida a lo largo y ancho del país para obtener justicia, pero también para cambiar esta realidad, ¿no? Esta realidad de muerte. Ahora, la cuestión es que si nos quejamos de lo que es hoy, antes fue mucho peor. Hay como varias generaciones en la historia de la seguridad vial o de la inseguridad vial. Todo empezó con los carros de guerra en la época de los romanos. Sí, los primeros edictos que hablan de un ordenamiento de tránsito tiene que ver con el emperador Adriano, que dispuso que al anochecer no podían ingresar los carros de guerra a la antigua Roma. ¿Para qué? Para no atropellar a la gente en el camino. Pero a la vez, y fundamentalmente, para que la gente no molestara a los carros de guerra. Esa es la cuestión. Y pasaron los años y llegaron los vehículos de motor y se generalizaron gracias a Henry Ford. Y claro, era un boom, ¿no? Cuando empezó a popularizarse el uso de vehículos de motor, porque empezó siendo algo para los ricos y de élite, para después, gracias a la producción masiva, abaratar sus precios y llegar a la gente común. Y la preocupación en la generación primera, estamos hablando de los años 50, 60, de la gente de tránsito era: faltan caminos para que estos autos rindan lo que pueden rendir. Entonces se preocuparon por hacer nuevos caminos, autopistas sobre todo, para que la velocidad de estos nuevos vehículos que ya todo el mundo tenía diera buenos resultados. Pudieran aprovechar esa velocidad y llegar antes las personas, las cargas, las mercancías. Claro, empezó a haber muchos muertos en el tránsito. Entonces nace una inquietud que es, bueno, ¿cómo paramos esto? Y ahí empieza otra manera de ver la segunda generación de la seguridad vial, que dice: me parece que tenemos que poner leyes más claras, tenemos que legislar más, no solamente hacer caminos mejores para que vayan más rápido. ¿Qué les parece? ¿Habrá dado resultado? Un poco, pero no tanto. Entonces dijeron: sí, ya sabemos, vamos a mirar los puntos críticos donde suceden más los siniestros de tránsito, accidentes de tránsito. Dio un poquito de resultado, pero no demasiado, porque cada vez la gente utilizaba más los vehículos y cada vez había más movimiento con ellos y más víctimas. Entonces surge otra generación que dice: no, acá tenemos que hacer algo más. Tenemos que ocuparnos de los conductores, Hay que empezar a controlarlos más. Pero hay un hecho
que da una pista de que hay que hacer algo más que eso, y es que hay una crisis producto de tensiones con Medio Oriente de petróleo, fines de los años 70. Entonces en Estados Unidos, el gran productor y usuario de vehículos de motor de esa época, el mayor, empieza a notar que frente a las restricciones y consejos de ahorrar combustible, por ende no superar los 80 kilómetros por hora, había menos muertos en el tránsito. Fíjense ustedes, ¿no? Bajó la velocidad por indicación y campaña pública para ahorrar combustible porque había subido mucho el valor, como si fuera lo que está sucediendo ahora, y ahí descubren, accidentalmente, que esto provoca cambios en los índices de siniestralidad y por tanto de mortalidad. Y esto introduce otro cambio entonces en la seguridad vial. Pero siempre hay un privilegiado que es el automóvil, el vehículo de motor. Hay legislaciones más restrictivas, se ajustan las máximas de velocidad, se controla y sanciona más, y muchos países logran mejoras muy grandes, como por ejemplo los países nórdicos, como por ejemplo Suecia, pero llega un momento que no pueden bajar más los muertos y dicen, bueno, pero acá tenemos que estudiarlo de otra manera. Ya habían empezado a darse cuenta de que había que trabajar de otra manera también con el ser humano. Había información y educación vial. Mejoras y más exigencias en el otorgamiento de licencias de conducir. Estamos hablando de los países nórdicos. Ya le ganan a Estados Unidos. Estados Unidos sigue todavía pensando más en la industria automotriz. Pero hay otros países que empiezan a pensar en la gente, en el sujeto. Y entonces surge la generación, la cuarta generación, que es bastante revolucionario. En el año 97, la legislatura de Suecia aprueba la Null Vision, que se llama, traducido es visión cero. ¿Qué es eso? Extrapolan el concepto de la aviación. Ustedes saben que la aviación trabaja con la consigna de cero muerte, cero accidente. Lo cual sucede o no sucede, pero ese es el objetivo. Bueno, ellos dicen también aquí, en tierra, en los caminos tenemos que hacer lo mismo. Y nace como un cambio ético, como una nueva filosofía. Porque plantea claramente en sus principios, que la vida humana no puede ser el precio para la movilidad. Que el objetivo principal en la circulación ha de ser el cuidado de la persona humana. ¿Por qué? Porque ellos se dieron cuenta de que pese a todos los progresos que habían dado, los pasos que habían dado, que habían logrado en su país, no lograban bajar más los muertos. Entonces dijeron, tenemos que trabajar más, teniendo en cuenta las limitaciones del ser humano. Las limitaciones físicas, ¿qué quiere decir? ¿Qué les parece? ¿Cuáles son las limitaciones físicas del ser humano en el tránsito? Sí. Y también la poca resistencia a los golpes, la poca resistencia física, la fragilidad del ser humano. Nosotros tenemos muy poca capacidad para resistir golpes a gran velocidad. Y por el otro lado, también las físicas que dicen ustedes y las psicológicas. ¿Les parece que influyen las emociones? El título de nuestra charla es Emociones y percepciones al conducir. Nuestra conducta compartida socialmente. ¿Les parece que es importante el tema? ¿Que influye en nuestra cabeza?
Claro, porque nosotros tenemos que tomar decisiones continuamente, al volante o andando en la vía pública. Al volante tenemos menos tiempo para decidir, ¿no es cierto? Y aquí es donde muchos investigadores ya en los 80 habían comenzado a detenerse. ¿En qué es lo que pasa? ¿Por qué la gente toma malas decisiones al volante? ¿Por qué se equivoca? Los errores humanos, cuando escuchan la mayor parte de los siniestros de tránsito se deben a errores humanos. ¿Por qué? ¿En qué se basa? Y hay investigaciones muy interesantes, y de eso vamos a hablar, ¿no? Porque, por un lado, hay psicólogos de tránsito, como Gerald Wilde, que observaron con diferentes estudios de la evidencia de los hechos que, dicen, las personas aceptan cierto riesgo en lo que hacen, no solamente en el tránsito, a cambio de beneficios esperados. ¿Podrá ser que en el tránsito esto sea importante? ¿Por qué razón alguien bebe y conduce? ¿Por qué? ¿Qué? Pero ¿por qué inconsciente? Parece bastante consciente. Cuando uno se sienta a una mesa sabe si va a conducir o no. ¿Por qué decide tomar si va a conducir? No percibe el peligro. Cree que nada le va a pasar. ¿Por qué? No percibe el riesgo. ¿Y qué percibe? ¿Qué beneficio percibe? El bienestar del momento. Disfrutar el momento. Disfrutar el momento. ¿Por qué la gente toma alcohol? Porque es casi un ritual del encuentro entre personas. Porque desinhibe, porque uno se olvida de los problemas. Hasta cierto punto, por supuesto. Es decir, ¿por qué la gente conduce a más de la velocidad máxima permitida? ¿Es que acaso hay alguien que no sabe lo que significan las señalitas de máxima velocidad? ¿Algún conductor? No. ¿Por qué? ¿Por qué ir más rápido? ¿Para qué? Para ganar tiempo. Para ganar tiempo. Adrenalina. Por la adrenalina, ¿no? Por adrenalina. Hay gente que le encanta la velocidad, claro. Entonces, ahí nos encontramos con que hay, y ustedes lo dijeron antes, una falta o falla en la percepción del riesgo. ¿Es lógica esa falla? ¿Es lógico que nos equivoquemos y creamos que podemos ir más rápido de lo que está permitido? ¿O que podemos tomar alcohol? Y no les pido teoría, les pido que ustedes me digan si conocen, si no son ustedes, si conocen a alguien que vaya, cene y después salga con el coche. ¿Conocen? Ok. ¿Y por qué lo hace? No, cree que no le va a pasar nada. Claro. No es inconsciencia, es lo que los psicólogos llaman aprendizaje de probabilidades. Nosotros aprendemos de nuestra propia experiencia. Entonces, sacamos la licencia de conducir y nos portamos bien, con cuidado, porque nos da un poquito de miedo cuando recién agarramos los coches, ¿no? No sé, los que conducen. A mí me pasó, al principio iba súper tensa, hay tantos estímulos y tantas cuestiones que atender, y después uno se va relajando, va tomando confianza, y de pronto va superando, por ejemplo, las máximas permitidas, y pasa algo. Entonces, ¿qué pasa? La lógica dice, yo puedo, yo tengo todo bajo control. ¿No es cierto? Este es uno de los desafíos que tenemos, los que apuntamos a mejorar los índices de vitalidad, digamos. Tratar de que la gente no muera en el tránsito, educar, controlar, sancionar. ¿Para qué? Y acá hay un dilema, ¿no? Hay quienes dicen, no, educar ya no más. La visión cero, como ya intentaron en Suecia todo para la seguridad de la gente, dijeron, bueno, vamos a ocuparnos ahora de la infraestructura, hagamos infraestructuras seguras.
Desalentemos la velocidad en las ciudades poniendo chicanas, en angostando las calles, en la percepción visual es de que tengo que ir más lento porque hay cosas cerca. ¿Y alcanza con la infraestructura solamente? Tampoco. Hay legislación, entonces hagámosla cumplir. Controlamos y sancionamos. ¿Habrá algún desbalance en eso? ¿Cambiará algo nuestra percepción si sabemos que si salimos a la calle con alcohol va a haber policías esperándonos afuera? ¿Nos van a hacer una multa? ¿Nos van a mandar un curso de reeducación? O inclusive, no en Argentina, claro, van a sacarle la licencia, o peor aún, pueden ir presos, como decían esta mañana. En España, los delitos que nosotros llamamos, acá mencionó el doctor Nicodemo, delitos de peligro. Nosotros en Luchemos decimos delitos contra la seguridad vial. ¿Cambia algo entonces la percepción? Sí, la percepción del beneficio cambia. ¿Se acuerdan que yo les dije a la gente se arriesga a cambio de un beneficio percibido? Pero si ya hay un perjuicio diferente, entonces puede que siga convencido de que me encantaría tomar alcohol porque me encanta el vino, me encanta la cerveza o lo que fuera, pero después ya si me van a parar y me van a dejar el coche ahí y me van a multar y la cosa cambia. ¿Se entiende en eso? La percepción de riesgo es una construcción personal, psicológica, en un entorno social determinado, donde influye no solo mi comportamiento, esto que yo les decía, aprendo de mis errores que no tienen consecuencias y creo que puedo seguir haciéndolo, ¿sí? El aprendizaje de probabilidad, sino también de lo que le pasa a los demás y de lo que los demás hacen, ¿sí? El contagio social. Ese es nuestro desafío, porque la infraestructura es muy importante y hoy está puesto el foco ahí. Bueno, ya que con el hombre no podemos hacer más, metámonos con la infraestructura y hagamos infraestructuras más seguras, mejores caminos, evitemos los riesgos, cambiemos los limitadores de las rutas, en fin, una serie de medidas muy interesantes para eso. Y también mejoremos los vehículos, y está pasando, encima con toda la investigación para los vehículos autónomos, hay muchísimos asistentes para el conductor, ¿no? La asistencia avanzada para la conducción. Hoy hay vehículos con mucha tecnología puesta al servicio de minimizar el riesgo, ¿no? Perciben al peatón que está muy próximo, perciben y frenan cuando estoy demasiado cerca de otro vehículo. Hay infinidad, ¿no? Bueno, el control electrónico de estabilidad, los frenos antibloqueo, que ya está bastante generalizado. Pero todo es importante, ¿o no? Sin embargo, hay quienes dicen, educación ya no más. Y creo que es importante verlo, esto, analizarlo, ¿no? Educación ya no. La prioridad es la infraestructura, los vehículos, minimizarle los riesgos a este ser humano torpe. ¿Vos qué opinás? Yo opino